El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando a usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas a través de nuestro canal de YouTube Luz TV 7, más bendición. Saludos a todos los que nos están sintonizando en este día. Saludos también al Pastor Puerta, que siempre está pendiente, hermano, de que esta enseñanza llegue hasta sus hogares y no se pierda en la escuela dominical. Hoy tenemos el tema reflexión a los padres. La lectura está en Primera de Reyes, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a la lectura de la palabra y ya regresamos con esta reflexión a los padres, una tremenda enseñanza que el Señor nos tiene para hoy. No te lo puedes perder. Que Dios te bendiga. Te invito a que busques tu Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor en este hermoso día. La lectura de esta enseñanza está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Te invito a que leas conmigo desde el versículo 1 hasta el versículo 4, y lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos que tú traigas el discernimiento a través de ella, Señor, y usa los labios de nuestro pastor Alexander Cabrera. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor bendiga a la pastora Francis Cortés de Colina por la lectura de la palabra del Señor en el día de hoy. Hoy nos ocupa el tema reflexión a los padres. El texto para memorizar está en el Salmo 103, versículo 13. ¿Puede usted repetirlo conmigo allí donde está? Como el Padre se compadece de los hijos. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová. Se compadece Jehová. De los que le temen. De los que le temen. ¿Puede repetir conmigo? Como el Padre se compadece de los hijos. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová. Se compadece Jehová. De los que le temen. De los que le temen. Hermano, la palabra es clara, viva y eficaz. Así como un padre se compadece de sus hijos, también Jehová se compadece como Padre, porque el Señor es Padre de la humanidad. Dios es Padre de la humanidad y se compadece, pero de los que le temen. Si usted aún no ha sido temeroso del Señor, le invito a que en este día usted acepte a Cristo como su Salvador y usted pueda entrar en el camino de Dios y tener temor de Dios por la eternidad. La Biblia está llena de ejemplos de padres que instruyeron a sus hijos en el camino de Dios y fueron triunfadores, pero los que no lo hicieron fracasaron. Permita a Dios que aprendamos a valorar nuestros hijos como un regalo de Dios y no como una propiedad nuestra. Ese hijo que Dios te dio, yo siempre recuerdo la historia de Moisés.
Cuando la sierva de la hija de Faraón le lleva a Moisés, su hermana María le dice: es hijo de las hebreas, te puedo buscar a la hebrea para que lo cuide. Y cuando la madre de Moisés llegó, la hija de Faraón le entregó a Moisés en la canastilla y le dijo: cuídame y críame este hijo, que yo te lo pagaré. Me parece que esa mujer tomó la palabra de Dios para decirle a las madres o a los padres: tomen este hijo, críen este hijo en el temor de Dios, que yo te lo pagaré. En Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. David es un ejemplo vivo de cómo instruyó a Salomón para que Salomón tuviese temor de Dios. La Biblia dice en 1 de Reyes capítulo 2, en la lectura que nos ocupa en el día de hoy, dice: llegaron los días en que David tenía que morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos a tierra. Esfuérzate y sea. Dos palabras impresionantes. David le dijo a Salomón: me llegó el momento de irme a la tierra. Está escrito: del polvo fuiste sacado y al polvo volverás. Pero yo te digo dos cosas, Salomón: esfuérzate y pórtate varonilmente. Guarda los preceptos, versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Cuídate, Salomón, de guardar los preceptos de Jehová tu Dios, al cual yo siempre tuve temor, al cual yo siempre le serví. Porque David, a pesar de los errores que pudo haber tenido, nadie le quita a David que era un hombre temeroso de Dios. Pudo haber tenido errores, y en la Biblia están escritos los errores, de los cuales nosotros no debemos seguir los errores. Hay errores que los hombres cometieron, que nosotros no debemos seguir. Pero hay ejemplos extraordinarios de hombres que nosotros debemos seguir. Y este es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Mira el consejo que ese padre le da a su hijo. Estoy a punto de morirme, estoy a punto de volver a la tierra, pero te encarezco, Salomón, que guardes los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando, viendo sus estatutos y todos sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Porque en aquel tiempo no existía el Nuevo Testamento. No había bajado Cristo a la tierra, por lo tanto, David le estaba hablando de la palabra de Dios, de lo que él conocía. ¿Para qué, Salomón? ¿Para qué tú vas a guardar los estatutos y los mandamientos de Dios? Para que prosperes en todo lo que hagas. Para que prosperes, permita a Dios que esta palabra te resuene en el alma y en tus oídos. Si tú instruyes a tus hijos en el temor de Dios, los padres que hoy me están observando y me están oyendo, la reflexión principal de David hacia Salomón es que a Salomón no se le escapara el temor de Dios. Para que tú prosperes. Yo sé, Salomón, que si tú guardas el temor de Dios, los estatutos de Dios, la ley de Dios, tú vas a prosperar en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Todo lo que tú emprendas, Salomón, va a prosperar, y de hecho fue así. Salomón ha sido el rey más rico y poderoso que pudo haber gobernado al pueblo de Israel. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Mira el mensaje que David le da a Salomón. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: David, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y de hecho fue así.
Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, proviene de los lomos del Rey David. Y en muchas oportunidades muchos le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que Dios confirmó la palabra, esa palabra profética que David le decía a Salomón, se cumplió hasta en el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo proviene de la descendencia del rey David. Entonces Dios le dice: Salomón, si tú te mantienes en el temor de Dios, ¿qué reflexión le da este padre a su hijo? Permita a Dios que todos los padres puedan reflexionar con sus hijos este consejo de David a Salomón. Si tú te mantienes buscando a Dios, si tú te mantienes en los estatutos de Dios, Dios confirmará la palabra que dijo David: nunca faltará alguien de tu familia en el trono de Israel. Nunca faltará alguien de tu familia que sea prosperado, que sea bendecido, que tenga prosperidad y abundancia y salud si tus hijos se mantienen en el temor de Dios. Los hijos son un regalo de Dios, reconocido por Israel. En Jacob, por ejemplo, Génesis capítulo 33, versículo 5 dice: y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Qué grande es cuando nosotros nos mantenemos fieles. José se mantuvo fiel a las enseñanzas y al temor de su padre, y Dios lo recompensó. Los hijos son un regalo de Dios, reconocido por Israel. Jacob, Génesis 33:5 dice: y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Cuando Jacob salió huyendo de su hermano Esaú, Jacob hizo familia. Jacob se perdió fuera de su familia, pero cuando regresó con una familia porque Dios le había dado una promesa a Abraham. Abraham le enseñó esa promesa a Isaac y Isaac le enseñó esa promesa a sus hijos, a Esaú y a Jacob. Cuando Jacob regresa, que estaba huyendo de su hermano Esaú, Esaú preguntó: ¿y esos quiénes son? Esos son los niños que Dios le ha dado a tu siervo. Esos niños que Dios te ha dado son para que tú los críes en el temor de Dios. Y todo el mundo reconocerá que los hijos que Dios te dio son de Dios cuando tú les enseñas el temor de Él. Los hijos son un regalo de Dios porque son herencia de Jehová y debemos cuidarlo. Conforme al Salmo 127, 3 y 4 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, que todo lo que tú tienes, tus hijos son una herencia que Dios te dio. Cuídalos y enséñales el temor de Dios. Haz con tus hijos el altar familiar. Yo bendigo la vida del pastor Puerta. Nos ha enseñado a que nosotros tramitamos a nuestros hijos el temor de Dios. ¿Cómo? Levantándonos de mañana y predicando la palabra de Dios y enseñando el altar familiar, estudiando un capítulo de la Biblia. La palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Salmo 127, 4 dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuando tú enseñas a tus hijos que tuviste en la juventud el temor de Dios, hermano, tus hijos no perderán el temor de Dios. Y cuando fueren viejos, cuando tú estés viejo, tus hijos te van a ayudar, porque le enseñaste que el temor de Dios no te van a descuidar. Aunque sea uno, Dios va a usar para ayudarte y para bendecirte. La promesa para las estériles. Salmo 113, versículo 9 dice: Él hace habitar en familia el estéril. ¿Usted no tiene hijos todavía?
pídale a Dios. Y si no tiene hijos biológicos, pídaselos espirituales. Predique la palabra de Dios. Predique a Jesucristo. Si no le ha dado hijos biológicos, se los va a dar. Y si no le ha dado hijos espirituales, se los va a dar. Cuando usted predique la palabra del Señor, Dios le dará hijos biológicos e hijos espirituales. Él hace habitar en familia el estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, cierre ese texto. Qué tremendo cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos a Cristo, hermano, y la gente acepta a Cristo, tú te conviertes en el padre espiritual de las personas que se entregaron a Cristo contigo. Y tú comienzas a discipularlo. Una de las cosas importantes que nos ha enseñado el Padre espiritual nuestro, el hermano Puerta, es que discipulemos, como el Señor lo dijo, y por todo el mundo y hacer discípulos. Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los padres deben ofrecer sus hijos al Señor. Conforme a 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Se refiere a la Ana, la madre de Samuel. Ella era una mujer estéril. Un día fue, hizo pacto con el Señor. Y dijo, si tú me dieres un hijo, el primer hijo que tú me dieres yo te lo dedicaré a ti. Y lo llamó Samuel. No esperó mucho. Fue y lo entregó a Dios, al sumo sacerdote, y le dijo, por este niño lloré mucho a Dios. Clamé a Dios y el Señor me lo dio. Y hoy lo dedico también a Jehová todos los días que este niño viva. Y adoró allí a Jehová. Haz tú lo mismo. Entrégale tus hijos al Señor. Dile, Señor, te entrego mis hijos y que te sirvan todos los días mientras ellos vivan. El ejemplo de hombres que cuidaron de sus hijos. Abraham con Ismael e Isaac. Miren lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 17, versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Nosotros sabemos que Ismael no era el hijo de la promesa. Sin embargo, entró dentro de la promesa de Dios. Miren el cuidado que Jehová tuvo con el hijo de Abraham, porque la Biblia dice que Abraham fue llamado el padre de la fe, el amigo de Dios, porque le creyó a Dios. Aunque en Abraham no estaba la promesa, pues reflexionó Abraham y le dijo al Señor, Señor, permítame que Ismael viva delante de ti. Y los ismaelitas son hoy en día los árabes, primos de los judíos. Y son hijos de Abraham en la promesa en que Dios le dio, a pesar que se cumplió con Isaac, que hasta el día de hoy es el pueblo de Israel. Dios también cuidó la vida de Ismael, porque también era hijo de Abraham. Génesis capítulo 24, versículo 1 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que él tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo Isaac, refiriéndose a Isaac, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Miren el cuidado que tuvo Abraham detalladamente de decirle a su criado, no quiero que mi hijo se case con una cananea, quiero que mi hijo se case con una mujer cristiana, no quiero que mi hijo se case en yugo desigual, quiero que mi hijo tenga una mujer de Dios, con temor de Dios, como yo he dedicado a mi hijo al temor de Dios. Israel se preocupaba por sus hijos. Miren lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 37, versículo 14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos,
refiriéndose a José, dándole una orden a José, el soñador. ¿Y cómo están las ovejas? Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Israel se preocupaba por sus hijos. ¿Dónde están tus hermanos? Mandó a uno de sus hijos más pequeños, José, para ver cómo estaban sus hijos. Y así tiene que ser todo padre. Hermano, preocúpese. ¿Dónde están sus hijos? ¿Qué están mirando sus hijos en el celular? ¿Qué están mirando sus hijos en el internet? ¿Qué libros están leyendo sus hijos? ¿A qué iglesia asisten sus hijos? Si Jacob se preocupó por sus hijos, ¿por qué nosotros no preocuparnos por los nuestros? Y enseñarle a nuestros hijos el temor de Dios, para que el día de mañana, hermano, no tengamos un dolor de cabeza. David se preocupó por Salomón. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos. La oración de un padre hacia Dios con respecto a su hijo. David le dice a Dios, asimismo, da a mi hijo Salomón, el que va a ser mi sucesor. Dale un corazón perfecto, mi Señor, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. David tenía en su corazón el anhelo de construirle casa para Dios. Dios le dijo, tú no me vas a construir casa para mí, porque tus manos han derramado mucha sangre. Pero tu hijo Salomón se encargará de construirme una casa. La reflexión de David hacia Salomón y la oración que él hace. Cuídale, Señor, el corazón a mi hijo Salomón, de que cuide tus preceptos, que él te construya la casa que yo no te pude construir. Permita a Dios que hoy usted le diga, Señor, cuida de mis hijos y que mis hijos sigan el legado de predicar la palabra de Dios. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, es el momento de aceptarle y que sus hijos también lo acepten. Y usted enseña a sus hijos el legado de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, que sus hijos se conviertan en predicadores y predicadoras de la palabra de Dios. Job encomendaba a sus hijos a Dios, conforme a Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera lo hacía todos los días. Ofrendaba, hacía sacrificios para Dios por sus hijos. Dios nunca va a despreciar la oración de un padre hacia sus hijos. Es el momento, hermano mío, hermana, de que usted clame a Dios por sus hijos. Padre, si Dios te hizo padre, físico, biológico o espiritual, es para que tú ores por tus hijos, físicos o espirituales, y le des testimonio de servir a un Dios vivo, a un Cristo que vive y reina para siempre, y que prediques el santo evangelio de Él. Deberes de los padres: enseñarlos, corregirlos, sujetarlos e instruirlos. Deuteronomio 6:7 dice, y las repartirás a tus hijos, un mandamiento de Dios, sobre la tabla de la ley, sobre los mandamientos de la ley. Las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Enséñales el temor de Dios, enséñales la palabra del Señor. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Conozco mucha gente que dice, pastor, escuchándolo hablar de la palabra de Dios, recuerdo siempre las palabras de mi padre.
Nunca puedo olvidar cómo mi padre me enseñaba el temor de Dios. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo 3:4. Que gobierne el siervo del Señor, el sacerdote, el pastor, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ese es el testimonio que un padre debe dar para con sus hijos. No abandonarlos. Hubo un pueblo que en su cobardía abandonaron a sus hijos. Jeremías capítulo 47, versículo 3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Los padres en aquel tiempo escucharon ruidos de carro, estruendo de ruedas. Descuidaron a sus hijos y perdieron a sus hijos por temor. Padre, hoy el Señor te dice, no tengas temor de criar tus hijos en el temor de Dios. No tengas miedo de enseñarles a tus hijos la palabra del Señor, que Dios te recompensará por haber enseñado a tus hijos el temor de Dios. Debemos levantarnos bajo el temor de Dios y las sagradas escrituras. Isaías 28:9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? A ellos, a nuestros hijos, a los que están destetando, a los que están arrancando de los pechos, que todavía están siendo destetados, están creciendo, están empezando a caminar. Enséñales la palabra de Dios. En conclusión, amados hermanos, hoy, en esta reflexión a los padres, hoy Dios nos insta a cuidar la reserva moral, el futuro, el porvenir que está en manos de nuestros hijos. Cuidemos de ellos y obedezcamos el mandato divino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿cómo tú vas a instruir a tus hijos en el temor de Dios si tú todavía no has aceptado al Señor como tu único y suficiente Salvador? Hoy es el día aceptable. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y repita conmigo esta oración. Bendito Padre Celestial. Bendito Padre Celestial. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te reconozco como mi Padre. Te reconozco como mi Padre. Te reconozco. Te reconozco como el Salvador de mi alma. Como el Salvador de mi alma. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por el sacrificio. Por el sacrificio. De tu Hijo Jesucristo. De tu Hijo Jesucristo. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Hoy te pido, Señor. Hoy te pido, Señor. Por mis hijos. Por mis hijos. Biológicos. Y espirituales. A que también, Señor. A que también, Señor. Te reciban. Como su único y suficiente como su Salvador. Único y suficiente Salvador. Somos una gran familia. Somos una gran familia. En el mundo entero. En el mundo entero. Que hemos creído en la salvación y en el sacrificio, de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Y mañana, cuando me toque partir de esta tierra, tus ángeles vengan y me busquen mi alma y la lleven a tu presencia. Y tú me dirás, venid a mí, bendito de mi Padre. Entra en el gozo de tu Señor. Porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hoy tú has aceptado a Cristo. Comienza a predicar la palabra del Señor a tus hijos biológicos y a tus próximos hijos espirituales y sigue firme hacia adelante. Que Dios te bendiga. Ha llegado el momento de orar por los enfermos. Usted que está allí en su hogar, está en un hospital, está en una clínica y desea recibir sanidad, solamente crea que para el que cree,
todo le es posible. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Padre de la gloria, que tú en este momento pases tu mano, Señor, por cada cuerpo de cada persona, de cada amigo, de cada hermano que está allí quebrantado de salud. Ordenamos esas enfermedades diabólicas que desarraiguen ahora, que salgan de esos cuerpos por el poder de la sangre de Jesús. Te reprendemos, Satanás, te ordenamos que retrocedas de esas vidas. No tienes parte en ese cuerpo, no tienes lugar allí. Sal fuera de esos cuerpos libres por la palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te declaramos ahora inoperante por la sangre del Cordero. Amén y amén. Creemos que tú has recibido sanidad. Cuéntanos ese testimonio maravilloso que has recibido a través de nuestro canal Luz TV 7. Que Dios te bendiga. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando a usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús.